Aquí inicia Confieso que he vivido. Presentado por Cornejo Luis Enrique. La CLE, Fundación Cultural. Saludos cordiales, nuevamente nos encontramos en su programa, dedicado especialmente a los niños y jóvenes y a todos los amantes del arte y la cultura, porque cada ser humano es un artista. No podremos realizarnos plenamente en la vida si no somos capaces de desarrollar el arte que llevamos en cada uno de nosotros. Hoy tenemos dos libros estupendos. El primero es ampliamente conocido en nuestro país y forma parte del pensum de literatura en escuelas y colegios. El segundo libro es una joya universal, cuya historia ha impactado durante décadas a niños, niñas y jovencitos en muchas latitudes. Esto es La CLE Cultural. Cien libros que amaremos leer, aquí en La CLE Cultural. Y bien, estamos hablando del impactante y combativo libro Las cruces sobre el agua, del autor ecuatoriano Joaquín Gallegos Lara. Joaquín Gallegos es un destacado escritor y periodista ecuatoriano con tendencias socialistas, muy activo durante la década de 1930. Es reconocido por sus poemas, novelas, relatos cortos y ensayos políticos. Junto a otros escritores de la época, marcó con sus obras el realismo social de la literatura ecuatoriana. Además, su personalidad multifacética y carismática lo hizo brillar como escritor y trajo éxito a la mayoría de sus novelas, cuentos y críticas sociales. Este pujante escritor nació un 9 de abril de 1909 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, bajo el nombre de Joaquín José Enrique de las Mercedes Gallegos. Fue hijo único de Enma Lara y Joaquín Gallegos del Campo. Su padre era un reconocido escritor y político liberal, quien participó en la campaña de Bulu Bulu y resultó ser uno de los héroes revolucionarios más admirables. Trabajó y se mantuvo en favor del presidente Eloy Alfaro. De hecho, murió trabajando en la política ecuatoriana. Joaquín Gallegos nació con una grave lesión en la columna vertebral que le atrofió las piernas. La lesión era tal que no podía caminar. Su invalidez le impidió ir al colegio y jugar con los niños de su edad. Por esto, realizó sus estudios dentro de su casa. El gusto por la lectura y los idiomas lo hizo un eficaz autodidacta a todo largo de su vida. Llegó a dominar casi perfectamente el ruso, el francés, el alemán y el italiano. A los 15 años comenzó a interesarse por la poesía y un año más tarde empezó a realizar sus primeras publicaciones con una tendencia por la temática sentimental. En 1927, su amplia cultura y su personalidad peculiar llamaron la atención de los jóvenes de la época. Muchos de ellos se reunían con él para debatir y conversar sobre distintos temas sociales. Cuentan que su popularidad y cariño fueron tales que sus amigos lo llevaban en hombros cuando lo necesitaban en otros lugares. Durante las largas tertulias, pudo conocer a Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gil Gilbert. De esa gran amistad surgió la obra Los que se van, escrita en 1930. A los 21 años se convirtió en jefe de una generación literaria de índole realista, con cierto grado de denuncia social, lo que causó revuelo en la conservadora sociedad. Los tres escritores mencionados estaban formándose para ser los precursores del realismo social en Ecuador. Con posterioridad, al grupo se unió Alfredo Pareja Díez Canseco, así como José de la Cuadra. Los 5 miembros crearon el Grupo Guayaquil, uno de los grupos más reconocidos en la literatura y letras en el Ecuador. Durante la dictadura del presidente Federico Páez en 1936, Gallegos Lara se encontraba en Quito, realizando varias publicaciones para una revista literaria llamada Base. El escritor redactó un artículo titulado Centenario de Gorki, un homenaje al escritor revolucionario ruso Máximo Gorki, en honor a su novela Madre.
Sin embargo, la revista fue incinerada por órdenes del dictador Páez. Gallegos Lara logró salvar una copia del artículo centenario de Gorky y se lo entregó al escritor ecuatoriano Cristóbal Garcés Larrea, quien lo publicó después de la muerte de Gallegos Lara. En 1943 formó parte de una organización política en oposición al régimen de Arroyo del Río. Además, participó en la movilización de masas de un movimiento antifascista. Eran los años de la Segunda Guerra Mundial y de las victorias del Ejército Rojo de la Unión Soviética. A principios de 1947, el escritor Gallegos Lara cayó enfermo como consecuencia de una fístula. Si bien muchos médicos trataron de curarlo con diferentes tratamientos, nunca logró mejorar. Un familiar intentó llevarlo a Estados Unidos para buscar un tratamiento más avanzado, pero le negaron la visa, por lo que tuvo que trasladarse a Lima. Fue deportado de la capital peruana debido a sus tendencias comunistas. Murió unos días después de regresar a Guayaquil, el 16 de noviembre de 1947. Hablemos ahora un poco de esta gran obra. Sí, Las cruces sobre el agua es una novela reconocida, publicada en 1946. El argumento de la obra y el punto de giro se basan en la huelga general convocada por los trabajadores en noviembre de 1922, ocurrida en la ciudad de Guayaquil. El autor sitúa a los personajes en las zonas más humildes del Ecuador, siendo una de las novelas clásicas con más contenido de realismo social y en general sociológico. Además, es considerada una de las obras más relevantes de la historia de la literatura ecuatoriana. Efectivamente, la matanza del 15 de noviembre de 1922, ocurrida en Guayaquil, en donde fueron masacrados miles de obreros y gente pobre y arrojados sus cadáveres a la ría, constituye un acontecimiento histórico relevante en el Ecuador. Este evento, que se caracterizó por una sonada revuelta liderada principalmente por la clase obrera, como consecuencia de la situación económica que se vivía, fue recogido para la novela. Gallegos trasladó algunos personajes de la vida política de aquella época a la historia del libro. Estos movimientos fueron representativos para los socialistas. Por ello, Gallegos Lara se sintió tan apasionado en narrar, a modo de testimonial, los eventos históricos de aquella masacre. Estamos seguros que muchos lectores ecuatorianos habrán vivido esta historia y sufrido junto a sus personajes. Y sin embargo, les convocamos a volver nuevamente sobre el relato de Las cruces sobre el agua, a fin de recrear y mantener viva la memoria histórica que tanto hace falta en los momentos críticos en que se debate nuestra sociedad. La CLE Cultural. Así es, a través de la literatura podemos conocer nuestra propia historia, mejorar nuestra conducta y proyectarnos hacia un futuro mejor. Y ahora, muy a tono con el espíritu de esta obra, queremos invitarles a escuchar una melodía del repertorio popular, en interpretación de otro guayaquileño, muy amado por el pueblo. Es Julio Jaramillo. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento, para ver si con el tiempo no has olvidado esa promesa de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. Guayaquileña, linda florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera, con mi canción también te dejo el corazón. Guayaquileña, linda florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera,
con mi canción también te dejo. Mi corazón. Cien libros que amaremos leer, aquí, en la CLE Cultural. El segundo libro de esta jornada es Mujercitas, de la autora estadounidense Louisa May Alcott, nacida en Pensilvania el 29 de noviembre de 1832. Es reconocida precisamente por su famosa novela Mujercitas, que hoy comentamos. Comprometida con el movimiento abolicionista y con el sufragismo, escribió bajo el seudónimo A. M. Barnard una colección de novelas y relatos en los que se tratan temas tabúes para la época, como el adulterio y el incesto. A temprana edad, Louisa May, para ayudar económicamente a su familia, comenzó a trabajar esporádicamente como maestra, costurera, institutriz y escritora. Durante su adolescencia y principios de la edad adulta, Alcott compartió la pobreza y los ideales trascendentalistas de su familia. Con posterioridad, esta fase de su vida fue descrita en un relato reimpreso en el volumen Silver Pictures, que narra las experiencias de su familia durante un experimento utópico de pleno vivir y elevado pensar en la tierra de las frutas, en la ciudad de Harvard en 1843. Nunca contrajo matrimonio y se mostró, al igual que sus progenitores, activa en el plano social y político durante toda su vida, alineándose en contra de la esclavitud y apoyando con ahínco el voto de la mujer. Fallecida su madre, se hizo cargo de su hogar. En la Guerra de Secesión, fue enfermera en el Hospital de la Unión, en Georgetown, Washington, D.C., durante 6 semanas entre 1862 y 1863. Louisa May Alcott escribió relatos y poemas desde muy joven. En 1851 publicó su primer texto con el seudónimo de Flora, un poema que vio la luz en la publicación de una revista. Alcott obtuvo un sorpresivo y abrumador éxito con la aparición de la primera parte de Las Pequeñas Mujeres, o Meg, Joe, Beth y Amy, que se convertiría en Las Mujercitas. Relato en parte autobiográfico inspirado en su niñez, junto a sus hermanas en el pueblo de Concord, Massachusetts. Esta obra fue escogida por encargo de su editor, que quería un libro orientado a mujeres jóvenes. Louisa May murió en Boston el 6 de marzo de 1888. Y es el momento de hablar de este hermoso libro. Así es. Mujercitas es una tierna novela llena de ilusiones y esperanzas, también de avatares y sufrimientos. Amy, Joe, Beth y Meg son 4 hermanas que atraviesan Massachusetts con su madre durante la Guerra Civil, unas vacaciones que realizan sin su padre, evangelista e itinerante. Durante estas vacaciones, los adolescentes descubren el amor y la importancia de los lazos familiares. El relato es muy interesante. En efecto, las 4 hermanas que viven con su madre en Nueva Inglaterra, cada día mientras realizan sus quehaceres domésticos, se lamentan del hecho de que su padre haya tenido que marcharse a servir en la Guerra de Secesión norteamericana, dejándoles sin prácticamente sustento económico. Esto provoca que las hermanas tengan que apoyar a su madre trabajando en diferentes puestos y ayudando en la casa, ya que por si fuera poco, los March perdieron toda su fortuna ayudando a un amigo necesitado. En una Navidad, las jóvenes March deciden que, como no tienen demasiado dinero, lo juntarán todo para comprarle a su madre un detalle con el que agradecer todo lo que hacen por ellas. Su madre en respuesta regala a cada una unos libritos llenos de consejos y de ideas para que cada muchacha trabaje en sus defectos y pueda mejorar sus virtudes. Y es que cada una de las niñas tiene sus propios pecados contra los que deben combatir. Joe es demasiado agresiva y espontánea. Meg es muy envidiosa. Amy vanidosa. Y Beth
es simplemente la santa del grupo. Así es esta historia. Mientras tanto, la relación de Lori con las niñas, especialmente con Joe, avanza en forma de una amistad divertida y feliz. Un día, reciben un telegrama urgente que les avisa que su padre permanece herido en el hospital. La señora March tendrá que abandonar la casa en busca de su marido y las niñas cumplirán sus obligaciones. Beth irá a ver a los Hummel, una familia de inmigrantes pobres, los cuales han enfermado de escarlatina. La pequeña Beth se contagiará y volverá a casa realmente enferma. Las March mandarán a Amy a casa de la tía March, una anciana rica y desagradable, para evitar que ésta también contraiga, y se dedicarán a cuidar a la pobre Beth. Será en esos días en los que el señor Brooke, el tutor de Lori, se enamore de Meg. Finalmente, Beth se recupera cuando creían que todo estaba perdido, y Meg decide casarse con el señor Brooke, con el cual empezará una nueva vida. Por último, mencionaré que Mujercitas ha sido llevada al cine en varias películas, entre las cuales destaca una adaptación dirigida por Mervyn LeRoy en 1949 y protagonizada por Elizabeth Taylor. A todos recomendamos pues la lectura de este aleccionador libro que les ayudará a reflexionar y moldear su carácter. Arte, música, literatura, poesía. Esto es La Cle Cultural. De esta manera llegamos al final de nuestro programa y no quiero despedirme sin antes volver a motivar a los niños, los jóvenes y también, ¿por qué no, los adultos, a leer estos dos maravillosos libros que hoy hemos comentado. Recuerden que sus sugerencias, comentarios y más información sobre los libros que vamos revisando semana a semana, usted lo puede encontrar visitando nuestra página web www.laclecultural.com. Visite www.laclecultural.com. Hasta la próxima. Aquí finaliza Confieso que he vivido. Presentado por Cornejo Luis Enrique. La Cle, Fundación Cultural.